como un instrumento de bendición, de edificación a nuestras vidas. No sabemos hasta dónde es el impacto de esta palabra, porque ella actúa en lo callado, en lo tranquilo. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas hacer germinar esta palabra en la vida de muchas personas, tanto los que estamos aquí presentes como los que estamos escuchando por los medios de comunicación. Oramos, Señor, para que pueda llegar hasta los lugares más necesitados, a las personas más necesitadas. Oramos por aquellos que están fuera de este país, que de alguna manera están en contacto con esta palabra, que tú puedas ministrarlos ahí donde se encuentran, quizás en el anonimato, en la soledad, en el maltrato o en la crisis y la angustia de estar en países extranjeros, Señor, que tienen dificultades para desarrollarse. Y queremos pedirte que esta mañana pueda ser de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se cuenta que un joven caminaba con su padre cuando se detuvieron en una curva en el campo, y después de un pequeño silencio el padre le preguntó a su hijo: ¿qué es lo que escuchas? Y el hijo le dijo: escucho el canto de los pájaros. El padre le dijo: ok, además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más? Durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió: estoy escuchando el ruido de una carreta. Correcto, dijo el padre, es una carreta vacía. Y el hijo le preguntó: ¿cómo sabes que está vacía si no la estás viendo? Preguntó. Y él dijo: es muy fácil saber, cuando una carreta está vacía hace mucho ruido. Y cuanto más vacía está, tanto mayor es lo que hace. Cuenta que el jovencito de la historia nunca olvidó la lección de su padre, y cada vez que veía a alguien que hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que le decía: cuanto más vacía la carreta, tanto mayor es el ruido que hace. Es un principio interesante, ¿no? Creo que nosotros podemos entender que muchas personas quieren demostrarnos lo que son, lo que valen, y muchas veces hacen demasiado alarde de lo que ellos son, y eso puede ocasionar que nosotros entendamos que esa gente, mientras más hace alarde de sus logros, más vacíos se encuentran. Ahora, si hay un lugar donde creo que existen enorme cantidad de carretas vacías, es en el área de la espiritualidad del día domingo. Parece ser que somos muy adictos al acto del día domingo, o mejor dicho, a la espiritualidad del evento. Cantamos los domingos, oramos con fervor los domingos, nos comprometemos con Dios los domingos, pero ¿qué sucede cuando amanecemos el día lunes? Y nos enfrentamos con la experiencia de la vida alejada del evento religioso. Seguimos siendo tan fervorosos como lo fuimos el domingo. Cuando ya entramos en ese mundo secular, ¿qué pasa? Si hay una gran queja del mundo que nos ve alrededor, que nos rodea a los cristianos, es la manera tan rápida que los cristianos dividimos las experiencias eventuales del domingo con el resto de la semana. Tal pareciera que Dios se quedó en el templo o en la iglesia o en la casa de Dios, o se quedó esperando para la próxima vez que aparezcamos. ¿Cómo puede explicarse que a los evangélicos se les olvide la espiritualidad que practicaron el domingo tan rápido? Y mire que uno puede tener una experiencia espiritual significativa y olvidarla fácilmente cuando se encuentra desafiado ya por las contradicciones y los problemas de la vida. Ahí tiene usted a los israelitas, Éxodo 15. Acaban de tener una experiencia extraordinaria, una experiencia milagrosa y portentosa de Dios, de tremendo despliegue de su poder. Han aniquilado a sus enemigos, los egipcios, de una manera extraordinaria. Su impacto ha sido tal que una vez que han cruzado el mar, María y Moisés componen un canto que es cantado con tanto fervor y amor por Dios,
y por su poder y su presencia en la vida de ellos. Pero la pregunta que me hice fue: ¿cuánto les duró ese fervor? Bueno, el texto dice que el miércoles ya estaban. 3 días después desapareció todo. 3 días. En 3 días se olvidaron de todo. Y me puse a pensar: ¿por qué es que somos tan olvidadizos? ¿Por qué es que tan de pronto lo que ha pasado hace 3 días, y el miércoles nosotros estamos en otra dimensión y en otras cosas? El texto dice que fueron 3 días. Eso implica que si usted viene el domingo, ya para el miércoles le olvidó todo. Y está otra vez en una posición tan pagana como cualquier otro, porque la actitud de esta gente terminó siendo como esa gente que terminó murmurando. Si ustedes hemos estado hablando sobre los eventos del Mar Rojo y hemos visto varios principios. Este es el último principio de esta serie, y tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas muy fácilmente. Este principio nos habla acerca de lo que realmente nosotros no nos damos cuenta de lo que es la relevancia de la espiritualidad cotidiana, de la espiritualidad de día a día, de la espiritualidad de entre semana, de la espiritualidad después del día domingo. ¿Qué es lo que ocurre en los evangélicos? Que al fin y al cabo somos muy piadosos y muy adictos a los domingos, y entre semana tenemos una cantidad de diferencias. Yo en la escuela conozco cipotes que el martes los estoy disciplinando y poniéndoles, reportes porque copian o porque están haciendo un mal uso de las palabras, o están peleando, están siendo mentirosos, y ellos han estado tocando en el grupo de alabanza el día domingo. Y les he preguntado: ¿qué pasó del domingo para acá? O sea, ¿qué te ocurrió desde esa perspectiva para acá? ¿Por qué es que ese domingo el que estás levantando las manos, tocando una batería y adorando a Dios en éxtasis y teniendo grandes cantos, se te ha olvidado? ¿Y saben qué es lo que muchas personas piensan? Es que para ellos la vida espiritual del domingo no continúa entre la semana. Se queda aislada y estancada. No hay continuidad, no existe continuidad. No sabemos que la Biblia dice que todos nuestros eventos y esferas son para ser transformados por el principio cristiano en nuestras vidas. Ahora, acompáñenme a Éxodo 15, versículos 22 al 27. Dice el versículo 22: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Como casi todos los viajes que tengamos en la vida, hermanos, deben decirles que tendremos un momento en el que nos enfrentaremos con Mara. Pero no la Mara 18 ni la MS. Mara es un término que tiene que ver con amargura. Es un lugar donde tú estás seguro de que vas a encontrar refrigerio y que está al alcance de tu mano. Todo ha estado preparándose, se ha creado el entorno ideal. Seguro que estás por llegar a la ayuda que has buscado desde hace tiempo. Y has tenido calor, has estado cansado y frustrado, has gemido, has quejado, has quedarte dormido durante demasiado tiempo, y has decidido que puedes resistir hasta este momento, cuando parece que la suma de dinero correcta te va a llegar, cuando en cualquier momento tu novio te hará la pregunta, cuando el médico ha dicho que es casi seguro que este remedio es la cura para tu enfermedad, cuando tu cónyuge está dando señales e indicios de que por fin volverá tanto física como emocionalmente. Son el ascenso de esas cosas que has estado esperando, y está este día por ser tuyo.
la gente que te ayuda en el banco te asegura que tu préstamo va a ser aprobado y tú dices, una bebida fresca en medio de este viaje de desierto. Entonces corres precipitadamente, listo para zambullirte en la supuesta seguridad de la libertad, de lo que deseas. Has orado por esto, han sucedido cosas delante de tus ojos y tú dices, esta tiene que ser la respuesta, no cabe duda. Sin embargo, a último momento tu ascenso lo recibe otro, los papeles del divorcio te llegan a la puerta, perteneces al 1% de las personas cuyo cuerpo rechaza en forma particular esa medicación que da tu cura, caen los precios de tus acciones, tu prometido decide terminar con la relación y las aguas del mar resultan ser solo un espejismo. Y entonces entras al mundo y a la tierra de la desilusión. Dices, pues si ya tenía esto, si ya lo tenía enfrente, y ya lo iba a lograr. Y entonces resultó que el agua era amarga. ¿Cómo lidiamos con esa espiritualidad cuando nos enfrentamos con Mara? ¿Qué ocurre en nuestra vida espiritual cuando nuestra cotidianeidad nos hace a nosotros tener actitudes negativas? Porque creímos que ya íbamos a salir del clavo y al final se complicó la cosa. Y lo único que nos quedó un sentido de Dios te está burlando, Dios está haciendo, ¿qué estás haciendo en mi vida? Ahora, en este pasaje hay 3 dimensiones importantes con respecto a la vida normal espiritual. Mis hermanos, miren, si hay una cosa que distingue mi ministerio y que fue una cosa que Dios me convenció, es el hecho de que en los tiempos que nos estamos acercando, nos están obligando a los evangélicos a replantear lo que es la espiritualidad, a quitarnos todo ese tipo de ideas mitológicas que nos han metido y que por medio de ciertas prácticas o cosas nosotros podemos ser espirituales. Y necesitamos empezar a pensar que la espiritualidad que vale no es tanto la espiritualidad del domingo, aunque el domingo es algo que necesitamos, sino que la espiritualidad real, la espiritualidad normal es lo que hacemos cuando estamos fuera del culto, cuando estamos fuera del evento. Porque aquí todos podemos hacer muchas cosas espirituales y son gratificantes. Nos sentimos bien con los hermanos, nos gustan los cantos y cantamos, nos encanta cómo se escucha la música, el pan que traemos es rico. Todos nos sentimos bien. Es como que entráramos en una burbuja, pero cuando salimos de este lugar vamos a enfrentarnos con las mismas rutinas diarias. Yo escribí un artículo del blog sobre la espiritualidad rutinaria y es basado en el hecho de cómo se sentirá uno comer maná 40 años. O sea, lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y pensar que todos los días la rutina me hace desechar el gran milagro de Dios que está haciendo cada día en mi vida. ¿Por qué? Porque la rutina es, maná otra vez, maná otra vez. Incluso si ustedes se dan cuenta en la Biblia, quienes le pusieron el nombre a ese pan fueron los israelitas, porque fueron tan ingratos, iba a decir tan desgraciados, pero no lo voy a hacer, y fueron tan ingratos que les cae el pan. Y ustedes deben saber esto, cada vez que Dios se refiere a ese pan, nunca lo llama por maná, siempre lo llama por el pan del cielo. Pero quienes le pusieron el nombre maná fueron los israelitas, porque el término maná es que agarraron eso y dicen, ¿qué es esto? Y la palabra ¿qué es esto? Es maná. O sea, todos los días tenía una actitud de cuando les caía el pan del cielo decían, ¿qué es esto? ¿Va a ir a traer qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Esa es la actitud. Y es como que nosotros al final decimos, bueno, sí, es cierto. Ahora miren, la actitud de esta gente es una actitud que uno la tiene. Por ejemplo, yo he pasado por las aguas de mar en esta forma. A ver, yo pasé casi, como 20 años con problemas renales que cada vez hacía piedras y los dolores eran terribles. Me daban los dolores y tenía que ir al médico. Y el médico que salía, me atendía, era un médico muy amable y me hacía todos los exámenes y me trataba de vida.
Entonces, muchos me decían, mira la mano de Dios ahí, ¿verdad? O sea, Dios te está respaldando, te está ayudando, te está poniendo un médico excelente. Y yo decía, sí, pero preferiría que no me doliera para no ir al médico. O sea, si Dios hace el milagro de ponerme un médico excelente y que me hace todos los exámenes, porque ese Dios mejor no evita que me salgan piedras. Eso es malo. ¿Entiendes? O sea, dice, no, pues sí, es cierto. Sí. No, mira, hasta el cirujano, mira qué cicatriz la que tengo. Sí. Si así da mano que yo al cirujano para que me operara, porque mejor no evitó que me llegaran hasta la operación. Y ustedes van a ver que las desilusiones en Mara son así. Porque nosotros decimos, es que necesito agua, sí. Y entonces cuando dice, ok, te voy a dar agua, y al darte agua, necesito agua, al darte agua, cuando viene y dice, me dio agua, pero no es el agua que necesito. O sea, en una carezco y en otra tengo, pero en una carezco de lo que necesito y en otra lo que tengo no me sirve para lo que necesito. Y esa es la contradicción que vemos muchas veces. Ahora, en el texto hay tres elementos básicos que nos hacen a nosotros como evitar una espiritualidad de semana, una espiritualidad normal, una espiritualidad cotidiana, una espiritualidad. La primera cosa tiene que ver con lo que yo llamo la continuidad de la vida. En segundo lugar, hablo con lo que es lo cotidiano, la cotidianidad de la vida, y lo tercero, la causalidad de la vida. Son tres elementos básicos. Ustedes verán que Israel perdió de perspectiva. Al ver nuestra realidad evangélica, miles de personas asisten a sus respectivas iglesias todos los fines de semana. La gente experimenta muchas cosas y ya les hablé de todo eso. Pero parece ser que al salir de la iglesia se desaparece el vínculo espiritual con lo eterno y volvemos a la rutina secular. Y al volver a la rutina secular, Dios se queda ausente, o por lo menos se queda en pausa. Y esa vinculación pareciera ser que olvidamos todo en esa cotidianidad o en esa continuidad de la vida. Ahora, Dios quiere que nosotros desarrollemos una espiritualidad después del evento del día domingo, espiritualidad de semana, por varias razones. Primero, ya les mencioné el hecho de que Dios quiere que entendamos que la vida espiritual es continua, no es por etapas. Hermanos, ustedes siguen siendo tan adoradores de alabanza, tan cristianos y tan buscadores de Dios cuando están trabajando, cuando están haciendo sus tareas domésticas, cuando están haciendo sus tareas diarias. No se puede separar lo que hacemos del domingo con lo que hacemos el lunes, porque la vida cristiana abarca todos los días de la semana. Todos los días de la semana estamos en un culto con Dios, porque el libro de Romanos dice que ese es nuestro culto racional, que no debemos adaptarnos al mundo, sino transformarnos. El día que entendamos que la vida cristiana y la vida espiritual es continua y no separada ni fragmentada, entonces nos vamos a dar cuenta que lo que aprendemos el domingo, que los principios bíblicos que funcionan en la iglesia también funcionan fuera de la iglesia. Y que si yo aquí tengo un don de discernimiento y veo la visión de alguien en la iglesia, tendré la misma experiencia fuera de la iglesia. El Espíritu Santo tampoco se desconecta, porque el Espíritu de Dios no se queda aquí, se va con nosotros, es continuo. Ahora, Dios tiene tres cosas básicas que enseñan con respecto a la continuidad de la vida. En el texto aparecen por lo menos 4 verbos. Ustedes los ven ahí. Dice el texto: partiesen, o sea, partieron, salieron, anduvieron y llegaron. ¿Ven ustedes eso? Lo primero que yo miro en eso es que la vida cristiana no es estática. O sea, la vida no se para, pues. Así como la vida secular no se para, la vida cristiana jamás se para. Es dinámica, es continua, va avanzando. Y esa continuidad tiene 3 elementos básicos. Uno tiene que aprender a lidiar con la espiritualidad de cotidiana, la espiritualidad de semana, por una razón. Primero, esa continuidad nos demuestra que Dios dice: mire, usted debe aprender a tener principios cristianos en su semana, porque su vida es un viaje. ¿Entienden? No es aquí su destino, usted es un viaje, usted está caminando. El versículo 23 dice: partieron.
Dios está empezando a mostrarles a los israelitas que su viaje no terminaba con la gran experiencia del día de la salvación en Egipto. Esa era una parte de su viaje. Y como esa parte, Dios les dijo que está bien que hayan tenido cosas bonitas y que hayan visto mi poder, pero caminen, porque aquí vamos en un viaje, vamos avanzando. Tienen que ir avanzando en su vida. Y la vida es un viaje, y es un viaje de diferentes formas, es un viaje cronológico. Usted comienza chiquito y termina viejo. Usted termina con mucha salud, empieza con buena salud y termina con mala salud. Usted no puede evitar eso. Es una cuestión. Y a medida que va creciendo físicamente, tendrá que ir madurando emocionalmente. Aunque los millennials y los estos no maduran nada. Ya son viejos y siguen. A lo mejor no digo nada. Son atípicos. Hay que madurar. Lo mismo es la vida espiritual. Es un viaje. Tiene que cansar. Si usted hace una evaluación desde sus inicios como cristiano hasta ahora, tiene que haber viajado ya, tiene que tener millas, tiene que haber caminado ya, o sea, se le tiene que ver, no, pero si usted se quedó estancado en los primeros inicios de su vida espiritual, entonces usted no va viajando, usted va envejeciendo y viajando, envejeciendo. ¿Entiende? Ese es el punto. Por eso es que muchas personas no pueden entender que la espiritualidad de semana tiene que ver con que estamos viajando. Ahora, la segunda cosa que el texto dice es que usted puede decir, mire, usted ponga un grupo de personas en un bar, ¿vale? Una vez yo estaba cursando unas materias en Estados Unidos, porque yo he ido a los Estados Unidos, específicamente a Hawái. Y un día nosotros íbamos de una isla a otra isla en un ferry que nos habían, íbamos de una iglesia a otra iglesia y teníamos que atravesar una hora el mar para llegar hasta el ferry. Y cuando nos subimos al ferry, hay gente que se sube en ese ferry que a diario pasa por ese ferry, o sea, es como su uso, su transporte. Y nosotros bajados de la sierra, o sea, con olor a montes, para mí era, qué lindo el ferry, o sea, todo. Y entonces me subí a la cubierta y empecé a ver todo, pues, miraba el agua, miraba lo que salía y todo. Me vomitó una niña que iba porque vomitó y el viento me cayó del lado de este lado, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero había gente que de repente lo que hizo fue meterse y se encerró adentro del ferry y empezó a leer. Y yo decía, esta mara, ¿por qué es que hace eso? Pues? Y Dios me mostró que hay dos tipos de personas en el viaje. Uno, los que están interesados en disfrutar el viaje, y los que están interesados en el destino y no les interesa el viaje, porque el viaje es un instrumento para llegar a donde están. Y Dios me mostró que a nosotros los evangélicos en nuestra espiritualidad hemos cometido el error de pensar así, vamos para el cielo, y muchas veces pensamos solo en el destino. Allá en el cielo, allá se me van a quitar todos los achaques, allá voy a poder jugar, allá voy a poder hacer todo lo que quiera. Allá no está Cristiano Ronaldo, que gloria a Dios. O sea, uno ve eso. Uno puede jugar con Messi. O sea, uno ve todo eso. Y por estar pensando en la destinación o en el destino, se le olvida el viaje. Pero si bien es cierto que la vida cristiana habla de un destino, pero el hecho de que tengamos un destino no quiere decir que este viaje nosotros nos olvidemos de cómo disfrutar a Dios y encontrarnos con Él. A veces nosotros decimos, ahora se acaba esto y ya así me voy con el Señor. Pero hermanos, mientras nos vamos con el Señor, vamos a querer durar 80 años aquí. Y esos 80 años vivirlos de una manera tan fea y amargada, olvídense. Entonces muchas personas, porque piensan en el extraordinario fin que tienen, olvidan su espiritualidad cotidiana, su espiritualidad continua. Estamos en un viaje. Y la segunda cosa es que no solamente estamos en un viaje, sino que estamos en un aprendizaje.
sea, el viaje no solamente es, ay, de turismo, aprendemos muchas cosas. Y Dios quiere que a través de ese campo, de ese viaje que hagamos, tengamos experiencias de aprendizaje. Miren lo que dice el versículo ahí. Partiese del Mar Rojo. Es un viaje. Salieron al desierto. Es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahora ya estuvieron en el mar. O sea, miren, vean cómo es bien interesante el escenario. Lo lleva de la mucha agua a la poca agua. ¿Sí? Y dice, ahora, ya no, ahora, qué lindo. Oh, o sea, miren, pasaron la prueba del mar, sí, la pasaron así medio raspado, pero la pasaron. Entonces ahora es ok, ahora van a aprender la prueba del desierto, que es totalmente diferente. Y no solamente eso, van a aprender la prueba de mar, que es otra dimensión de la prueba. Entonces Dios nos va llevando en diferentes etapas de aprendizaje. Y lo que me he dado cuenta es que mientras uno no aprende, Dios le sigue repitiendo la experiencia. Y por eso es que nosotros debemos entender eso, de que el aprendizaje de la vida nos hace a nosotros buscar más a Dios y tener un encuentro espiritual con Él. Un educador español ha dicho, miren, yo realmente me doy cuenta que Dios no nos da un aprendizaje, sino que nos da lo que es la palabra sorprendizaje. La palabra sorprender significa prender, capturar, es dar algo que uno no espera. Y es que Dios no nos da aprendizaje, nos da sorprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría de las veces que nosotros nos enfrentamos con un aprendizaje en la vida es de sorpresa. Uno no lo espera. Porque el elemento de la sorpresa es el hecho de que ya va a caer, ya va como 10 vueltas, va a caer las cosas. Porque el sorprendizaje hace que nosotros aprendamos cuando menos lo esperamos. Y es que cuando nosotros recibimos las cosas cuando menos lo esperamos, simple y sencillamente nos agarra de base. Porque no es lo mismo no estar preparado para cuando algo va a venir que cuando de repente nos ocasiona una cosa que no. Y la mayoría de veces lo que Dios nos manda es que nos agarra, porque el agarrarnos de esa forma significa que nosotros buscamos a quien realmente nos puede sostener. Y por eso Dios nos hace aprender en carácter en ese sentido. Ahora, Dios no solamente nos sorprende cuando nos agarra con una prueba, sino que también nos sorprende cuando nos soluciona la prueba. Porque ustedes se van a dar cuenta en el texto de eso. O sea, las aguas de Mara están ahí, dijeron, ¡qué sorpresa! Yo me imagino que los israelitas, estamos hablando de 2 millones de personas, junto con mujeres y niños, y me imagino que las mamás estaban preocupadas porque el agua del Nilo se les estaba acabando, y no encontraron agua, y los niños pidiendo agua, y aquello todo cotidiano de esa realidad, y las mamás desesperadas, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué les vamos a dar de tomar? Y de repente alguien dice, miren, allá adelante hay agua, todos han de haber corrido. Dijeron, bueno, si encontramos agua, echemos lo último que tenemos porque ya nos vamos a recuperar. Y se puede imaginar correr toda esa gente hacia el lugar, y cuando llegan los primeros que la prueban dicen, no, esto no sirve. ¿Cuál es la realidad de esa gente? Entonces, me sorprende, pues, ¿por qué? Porque al final Dios nos agarró con una sorpresa. Pero al igual que cuando ya estaban murmurando y haciendo todo lo que estaban haciendo, la sorpresa de Dios es que cuando uno se clama a Él, Dios le dice, ok, agarra un palo que está ahí cerca, tirarlo al agua y se van a endulzar. ¿No es sorprendente eso? Por supuesto. Entonces Dios tiene un sorprendizaje en nuestras vidas. Miren, estamos viviendo en un mundo que ya no nos sorprende nada. ¿Se han fijado ustedes? ¿Sí? Hombre mata a 5 niños, ya lo he visto. ¿Sí? Hombre se casa con su gato en Canadá. Zoofilia. Hombre con hombre, mujer con mujer, ya no me sorprende. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo más triste que he visto yo es que también estamos ya en la iglesia, y en la iglesia muchas veces ya nada nos sorprende. Incluso con lo carismático. Incluso porque nosotros decimos, no controlo mi nombre, yo hago esto, yo es algo que, o sea, para mí es bien interesante porque podemos decir, es que a mí me puso Dios esto y esto tiene que ser. ¿Y qué tal si se equivocó?
Porque saben ustedes que los profetas, nosotros decimos, es que mira, un falso profeta es aquel profeta que dice una cosa y no se cumple. Eso no es cierto, es erróneo. Eso no es la evaluación para un falso profeta. ¿Saben cuál es la evaluación? La evaluación en Deuteronomio 18 dice, si viene un profeta y te dice algo y te pone esto y no se cumple, no le hagas caso, ese profeta presuntuoso. ¿Qué significa eso? Que se las picó de que andaba diciendo las cosas. Pero si viene un profeta que les dice no adoren a Jehová, sino que adoren a Baal, ese es falso profeta. ¿Entienden? Porque en la Biblia nosotros encontramos profecías que todavía no se han cumplido. Y que los profetas lo dijeron, porque no se cumplieron simplemente. Y hubo profetas que dijeron cosas que no se cumplieron, y que no solamente no se cumplieron, sino que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios los tuvo que corregir. Esos son profetas presuntuosos, y uno de ellos fue Natán, porque Natán fue bien puntual al llegar y decirle a David, mira, pues sucedió esto, esto y esto y esto. Pero resulta que un día David dice, Dios vive en el desierto y yo vivo en casa, entonces yo tengo que, la voluntad de Dios es que le construya una casa a Dios. Y llama a Natán y dice, mira, fíjate que Dios ha puesto en mi corazón construir una casa a Dios. Y Natán le dice, dale mano, porque Dios está contigo. Y miren, Natán salió de la presencia de David y nomás entrando a la puerta de su casa le dijo, Natán, ¿qué te pasa? ¿Quién te ha dicho que David tiene que construirme casa a mí? Se me regresa y me dice que él no me va a construir casa, me la va a construir su hijo. Porque él andaba metido en muchos bonches. Se puede imaginar, ahí es donde ve el profeta genuino, porque el profeta genuino dice, híjole, no encuentra que Natán le diga a David, espérate, voy a preguntarle a Dios. No, es que asume que alguien que quiere construir una casa de Dios grande es la voluntad de Dios. La vergüenza del profeta es regresar y ser un profeta genuino y decirle, mira, David, nos equivocamos, vos por el deseo, yo por hacerlo, por corroborarlo. Entonces el punto que quiero decirles es que nosotros tenemos que ver que la sorpresa, el sorprendizaje que la iglesia ha perdido, ya no nos sorprende Dios con muchas cosas. La palabra, la predicación, ya no, o sea, oímos lo mismo, las mismas cuentos, las mismas cantaletas, las historias mismas, los mismos chistes, las mismas anécdotas, y uno dice, ay, y algunos hasta todavía, ay, qué hermosa palabra, y no han tenido la exposición ni de un texto. ¿Cómo es que nosotros podemos concluir que una persona tiene una palabra buena cuando su palabra es ocupar un texto de pretexto para sacarlo de contexto? No, hermanos, la verdad es que Dios quiere sorprenderte y sabe, lo va a sorprender, y en ese sorprendizaje va a aprender. No solamente lo va a aprender, Dios lo va a hacer aprender y Dios lo va a reprender, pero también lo va a comprender. Y es bien importante que eso nosotros lo tengamos claramente. Dios sorprendió. La tercera cosa de lo continuo de la vida espiritual no solamente es que tenemos un viaje o un aprendizaje, sino que también, oiga esto, es un peregrinaje. Dice el texto, partieron y salieron y anduvieron 3 días por el desierto y llegaron y luego se fueron de Mara. Peregrinar es diferente a viajar. Porque la peregrinación tiene que ver con un sentido espiritual del viaje. ¿Me entiendes eso? Por eso que la gente dice, voy a hacer una peregrinación al Señor de Esquipulas. Voy a hacer una peregrinación a la Virgencita de Guadalupe. No dice voy a hacer un viaje, voy a hacer una peregrinación. La peregrinación significa que usted va en un viaje con propósitos espirituales y que sus metas y sus deseos, sus anhelos y la conciencia suya es la de un Dios que va con usted, al cual usted tiene que agradar y obedecer en ese viaje. Hermanos, si en un lado perdemos el sorprendizaje, en otro lado perdemos la presencia de Dios en nuestras vidas. No sabemos, no sentimos que Dios está ahí. No experimentamos ni creemos básicamente que Dios va con nosotros en ese caminar y que al final nosotros, nuestro destino es un destino espiritual eterno. No caminamos solo por caminar ni viajamos por viajar, caminamos porque tenemos un destino espiritual y Dios nos lleva de camino en camino y nos va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta que lleguemos hasta su presencia.
La segunda cosa, no solamente habla de la continuidad de la vida, en los versículos 21, 22 y 23, sino que nos habla también de la cotidianeidad de la vida. Al hablar de la cotidianidad de la vida, nos referimos a la espiritualidad, que es más bien el espíritu con que se afronta lo real, la historia en toda su complejidad. Es aquello que se realiza y se verifica en lo cotidiano. Por ejemplo, ¿cómo una madre puede encajar lo espiritual cambiándole pañales cada 4 horas a un niño lleno de porquerías? Levantándose en la mañana, en la madrugada, con sueño. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Sí? ¿Dónde está Dios cuando estás atado a 2, 3 hijos y corres y ya no puedes? O sea, pareciera ser que Dios desaparece de esos escenarios. ¿Dónde está Dios cuando te desvelas haciendo declaraciones o haciendo trabajos nocturnos o tienes que quedarte tiempo extra? ¿Dónde está Dios cuando tu trabajo te va saliendo de una forma que no te gusta? ¿Cuál es la experiencia de Dios en lo cotidiano? ¿Cómo experimentamos a Dios en lo cotidiano? Bueno, hay cosas importantes que debemos entender. Mire, primero debemos entender una cosa. Aunque la vida pueda ser cotidiana, Dios se manifiesta de una manera diversa. Dios va a hacer diferentes formas de manifestarse. En el caso de los israelitas había varias formas. Primero, se manifiesta que no tienen agua, ¿sí? Segundo, se manifiesta que tienen agua. Y tercero, se manifiestan que el agua no sirve, ¿sí? O sea, pasa de la satisfacción o la necesidad de la satisfacción a la insatisfacción. ¿Por qué? Porque no mire. O sea, hay una cosa es que usted luche y tenga necesidad de satisfacer algo, como tenía necesidad de agua, ¿sí? Y usted diga, carezco de esto, carezco de lo otro. Y la otra es la insatisfacción, que tenga lo que necesita, pero que no lo disfrute. ¿Se han fijado ustedes? Lo más peor de esto es lo segundo. Que haya gente que tiene plata, que tiene recursos, que vive en los Estados Unidos con grandes cosas alrededor de seguridad, de seguro social y de todo lo demás, y lo que estás teniendo sencillamente no satisface lo que realmente necesitas. Creo que eso es algo. O sea, que una persona tenga plata y una persona tenga tanto dinero que el dinero no lo satisface, y eso ocurre. Una persona que tenga tanto poder y tanta autoridad y que al final se ve compelido a una situación en la cual no lo satisface. Yo no sé si ustedes conocieron la historia de este señor Baldocky, Archibaldocky. El señor murió de un tumor en el cerebro. Y él ponía en internet que pagaba $2 millones a quien le diera la solución para eso. Qué triste es tener $2 millones y no poder solucionar el problema. ¿Por qué? Porque tanto la necesidad de la satisfacción como la insatisfacción muchas veces son las cosas que nos ocurren diversas en nuestra vida. También hay una manera diversa de mostrarse Dios, pero también muchas veces la vida espiritual y cotidiana es adversa. Hay una escalada en la adversidad, pues de la desilusión de pensar que ya se había solucionado su problema y encontrarse, aunque tienen agua, no es el tipo de agua que necesitan. Pocas personas sobreviven a una cadena de incidentes adversos que matan la esperanza. Cuando la esperanza es golpeada, cuando uno ya dice, ya lo logré, y de repente se viene todo lo contrario, es cuando tu esperanza es tocada. Y esa esperanza es la que realmente nos debe decir a nosotros en quién tenemos la esperanza. Ahora observe que la tercera cosa es que no solamente es como una situación adversa o diversa, sino que hay momentos en la vida cotidiana que las cosas se ponen intensas, se ponen muy fuertes. Aquí hay varias cosas intensas. Uno, primero, las circunstancias fueron intensas. Calor, desierto, sed, agua, murmuración, gente mal, enojada, molesta contra Moisés. Moisés ya está expuesto diciendo, Moisés nos trajo hasta esto, echándole la culpa. Las circunstancias, las personas mismas son personas que nos hacen a nosotros tener. Y la cuestión es que esa intensidad de Dios es importante
Porque al final, mientras más intenso sea el problema, más intensa será la manifestación de Dios. Y eso ténganlo por seguro. La tercera cosa no solamente tiene que ver con lo continuo de la vida o con lo cotidiano de la vida, sino que tiene que ver con la causa. ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere demostrar? ¿Qué es lo que Dios en realidad está buscando detrás de las aguas amargas? Hay principios básicos aquí. En primer lugar, las aguas amargas es parte del viaje, no es el destino. Usted puede entender eso. No es ahí donde va a terminar. Es parte de su viaje. Su destino es otro. Usted ya lo tiene asegurado. Dios ya tiene un destino para su vida. Pero tiene que pasar por las aguas amargas. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en esa causalidad? Primero, Dios lo que busca en nosotros es removernos. Mire lo que dice el texto. Dice el versículo 22. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y dice, entonces el pueblo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron ahí. Y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué dice ahí? Ahí los probó. A propósito, dos cosas quiero decir esto. Aquí no hay, porque muchos de los comentaristas que he leído atribuyen a que el árbol es un tipo de la cruz de Cristo. Eso no existe. No tiene nada que ver con la cruz de Cristo esto. Es un evento totalmente. Segundo, tampoco es una base para la medicina naturista. ¿Entiendes? Tampoco. Que agarró su tecito y lo hizo, le puso cola de caballo, le puso no sé qué otro volado y le pimenta y le mezcló y vaya, ya vamos a hacer el agua. No es base bíblica para agua, para sanidad naturista, hermanos. Eso no tiene nada que ver, el palo no tuvo nada que ver con la sanidad del agua. El palo fue el instrumento del poder de Dios, la manifestación de lo que Dios quería enseñar a través de ese palo. Ahora, yo no estoy en contra de la medicina natural. Yo he tomado, he usado marihuanol para nada, ¿sí? Entonces el punto es para el glaucoma. Entonces, medicinal, dicen, ya la quieren legalizar. El diputado Sabla dice que es unos cuantos gramitos y todo. Ya lo voy a venir a ver a ustedes bien alegres en el culto, en éxtasis, carnal. Entonces, no hay ninguna base para la medicina naturista aquí, hermanos, así que tampoco crean que eso va a ser. Si lo digo porque he visto algunas personas que usan estos homeópatas y todos usan ese tipo de cosas para hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, Dios quiere remover, miren, siempre la palabra remover es quitar la cáscara, es quitar lo áspero, lo calloso. Cuando uno tiene callo es porque ya lo siente, pierde la sensibilidad. Y entonces Dios lo que quiere es volverte a poner otra vez en la piel, para que cuando te toque sientas. Pero si los afanes de la vida la dejas a un lado en lo cotidiano de tu vida, en la continuidad de tu vida, entonces indudablemente te vas endureciendo. Y Dios lo que quiere hacer es removernos. La segunda cosa que Dios quiere hacer es movernos. ¿A qué nos mueve Dios? Miren, Dios ahora le dice, ok, ahora vamos a pasar a un nuevo mover. ¿Sí? Ya han habido manifestaciones mías, Moisés les ha dicho tal cosa, pero ahora vamos a empezar con principios y ordenanzas que van a estar escritas, a las cuales ustedes van a obedecer. Se está moviendo de la voz audible de un siervo a lo escrito de la revelación de Dios para que ellos lo mantengan en la fe. Ese es un cambio de paradigma. Israel no tenía mandamientos, no tenía nada escrito. Su vida había sido una vida pagana en Egipto. Todavía tenían muchas raíces paganas en su corazón. Entonces Dios comienza diciéndoles, los sensibilizo para que los principios de Dios se muevan en tu vida y que entiendas que los decretos, las ordenanzas que te estoy dando son ordenanzas para que puedas vivir bien. Que pueda parecer algo pequeño. Es que miren, Dios está haciendo algo interesante.
Dios les está diciendo a la gente, señores, no esperen que toda la vida les pueda estar abriendo el mar rojo. No esperen todos los grandes portentos. La espiritualidad con la que se tienen que mover no es solo esos grandes señales, porque son eventuales. La espiritualidad con la que tienen que moverse es con la espiritualidad del escrito, del libro, del texto con el cual van a viajar. Por eso cuando Josué entra en función, a Josué no le dice lo que le dijo a Moisés, que él se iba a manifestar su presencia, sino que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces Dios dice, ahora, si ustedes quieren en la espiritualidad cotidiana de su vida, que cada vez que quieren que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, yo me manifieste de una manera extraordinaria, se equivocan, vayan al texto, vayan a leerlo, ahí está, ahí van a caminar con eso, se van a mover con esos principios. Por eso es tan peligroso estar esperando cada vez que Dios haga un milagro a todos, cuando Dios puede decir, hombre, es tan peligroso decir, ay Señor, por favor, quítame este gran dolor de cabeza. Es cierto, yo se lo puedo quitar, pero lo más probable es que yo le diga, anda a comprar una pastilla y la tomás. O sea, aló, tómese una pastilla y todo, y se la quita. Y puede pasar usted 4 o 5 días, Señor, quítame el dolor. Es como aquel cuate que dice, está diciendo a Dios, Señor, que me saque la lotería, por favor. Que me saque la lotería, por favor. Que me saque la lotería, Señor. Y Dios al final dice, pero vaya pues, pero por lo menos compra un billete, mano. O sea, ¿por qué? Porque venimos en cosas tan grandes y extraordinarias. Y a veces, hermanos, las respuestas vienen por nosotros mismos, los hermanos. Puede ser que usted sea la respuesta que Dios está pidiendo, lo cotidiano de lo espiritual de este hermano. 2 hombres están orando y uno empieza a decirle a Dios, Señor, por favor, te pido que me des lo que necesito, te pido que me des lo que necesito, y está el otro está orando, pero no puede concentrar por los gritos de aquel, ¿no? Y entonces, oh Señor, no te distraigas, dámela. Y el hombre le da la vuelta y dice, mire Señor, párele ya. ¿Y qué es lo que necesita usted? Y él dice, ¿por qué necesito $100? Agarró tome $100, yo necesito 3 millones, no me distraiga, Dios vaya. A veces nosotros somos la solución a las necesidades de las personas. Es bien importante entender que Dios quiere movernos, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que Dios quiere conmovernos. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oiga lo que dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, no me interprete el texto. Él dice, si me obedeces, si haces esto, no dice ninguna enfermedad te voy a mandar. Dice, ninguna enfermedad te voy a mandar de los que le mandé a los egipcios. O sea, que no le va a mandar moscas, no le va a mandar llagas, no le va a mandar piojos, no le va a mandar ranas, no le va a mandar que cuando haga el chorro le salga sangre en su chorro. Ese tipo de cosas no se las va a mandar si usted les dice a ellos. No malinterpretemos, porque mucha gente dice, pero si Dios dijo que no hubo una enfermedad, no. Sí, pero no está hablando de eso. Porque la artritis y la gastritis, eso tampoco. ¿Me entienden? O sea, es parte de lo cotidiano de la vida. Entonces el asunto es que el texto dice ninguna enfermedad. Y por primera vez, oigan ustedes, por primera vez encontramos una manifestación del carácter de Dios con otro nombre. Ya ellos conocían a yo soy, el yo soy me envió, pero ahora viene Dios y va a manifestar una cara diferente cuando Él dice yo soy Jehová, tú sanador. Y eso sí aplica, hermanos. En cualquier enfermedad Dios es mi sanador. Ahora, hay muchas cosas de hablar de las sanidades, de lo que Dios puede hacer. Porque al final la sanidad depende de la voluntad y la soberanía de Dios. Y nuestra voluntad debe ser como la de aquel. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús les dice, quiero y te sano. Porque muchas veces interpretamos la historia alrededor de esa enfermedad. Manipular a Dios para la sanidad no es cierto.
Solo Dios tiene el final, la última palabra. Por eso hay dones que Dios ha dejado. Debemos orar porque Dios sane. Y Dios muchas veces hace eso, en su soberana voluntad. Pero al final la sanidad depende de Dios. ¿Y saben qué es lo más interesante? Oiga esto, Dios nos conmueve con su carácter, ¿sí? Con su persona, porque ahora vemos a un Dios, Dios también es sanador entonces. No solo es el yo soy el que soy, es un sanador, pero también nos conmueve con sus premios, sus promesas. Porque saben una cosa, después de Mara viene Elim. Y miren lo que dice el texto al final. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Qué increíble, ¿va? Un gran oasis. Pero el Elim también es pasajero. ¿Sí? Van pasando en el viaje. Pero Elim también está ahí. Ahora, en el versículo 27 no hay quejas, ¿se han fijado? No hay ninguna queja. Todos, y yo imagino a todos acostados ahí con su Coca-Cola, con su vino, bañándose en la piscina y todo, tomando látiles y todo. Qué rico, porque a nosotros nos encantan las Elim, pero no nos gustan las malas. Ahora, hermanos, es bien importante entender entonces que hemos hablado de que hemos tratado de una descripción metafórica de este pasaje. He intentado mostrar que tenemos una tendencia a tener una espiritualidad de día domingo, pero que esa espiritualidad se diluye cuando llega el lunes y nos sumergimos en la vida normal. Hemos visto que esta espiritualidad de la vida normal tiene 3 elementos importantes que contribuyen a la perspectiva de la frescura de Dios. Lo primero tiene que ver con la continuidad de la vida normal. Esa continuidad nos demuestra que la vida es un viaje, es un aprendizaje y es un peregrinaje. Lo segundo tiene que ver con la cotidianeidad de la vida normal, que incluye experiencias diversas, adversas e intensas. Y la tercera tiene que ver con la causalidad de la vida normal. Hay 3 cosas que causa Dios en nosotros cuando enfrentamos esto. Primero, remueve. Segundo, mueve. Y tercero, conmueve. Si ustedes están pasando, ya tienen un rato de andar en mar, no es la última. Vendrán nuevas perspectivas. Hay que confiar en Dios, que Él tendrá hacia adelante de nosotros el himno, en donde tendremos satisfacción. Pero no se encariñe mucho con el himno tampoco. Es un tiempo en que Dios podrá hacer. Y yo, hermanos, sí de plano quisiera orar en esta mañana para que Dios traiga tiempo de himno en nuestras vidas. ¿No creen ustedes? Un tiempo de refrescarse, de estar tranquilo, de tener lo necesario para descansar en medio de tanta dificultad. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana pedirte que tú toques la escasez económica, las circunstancias difíciles de salud, de relaciones personales, de problemas emocionales, problemas laborales, Señor, de apatía, de adversidad, de depresión, que tú puedas llevarnos a un nuevo nivel, Señor, un nivel donde nosotros podamos disfrutar de plenitud, aunque sea por un momento de tus provisiones, de tu presencia, de tu frescura. Señor, trae ese refrescamiento a nuestra iglesia, a nuestras vidas, que podamos caminar y peregrinar, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Padre, te damos, en el nombre de Jesús. Amén.